Nos bendiga, hermanos. A los niñitos se les pasó un papelito que pueden usarlo para tomar notas y los no tan niñitos pueden usarlo también si quieren. Hoy vamos a estar hablando de un pasaje. Ustedes saben que yo he venido exhortando sobre Primera de Tesalonicenses y ahora estamos en esa parte un poco final de la epístola donde va a haber más aplicaciones particulares y directas a la iglesia. Así que vamos a estar trabajando con eso hoy. Una exhortación que pienso que es muy buena para la iglesia, especialmente si usted lleva mucho tiempo. Es bueno recordarlo, y si no lleva tanto tiempo en la iglesia, es bueno aprender lo que vamos a estar hablando hoy. Ustedes saben, ¿verdad?, que vemos por la Biblia que Dios mandó a Adán a ejercer dominio, liderato, autoridad. Eso fueron de las cosas que Dios mandó a hacer cuando creó a Adán y Eva. Lo mandó a trabajar, pero dentro del concepto del trabajo estaba el concepto de autoridad, dominio. Y sabemos que por la caída se corrompió tanto el mundo que se afectó claramente el concepto de cómo se ejecuta el liderato, el dominio, el gobierno. Al punto de que hoy para nosotros es normal decir no hay gobiernos perfectos. Lamentablemente muchas veces es normal decir todos los gobiernos son corruptos. Y eso debería dolernos, porque no debería ser así. Nuestro Dios no es un Dios de corrupción, no es un Dios de pecado. Pero más triste aún es que en la Santa Iglesia del Señor Jesucristo, lamentablemente no hay gobiernos perfectos y muchas veces, tristemente, también hay gobiernos que son corruptos y tiránicos. Y yo sé que si fuéramos a hablar aquí, yo sé que muchos de ustedes, incluyendo a mí, pudiéramos hablar de malas experiencias con gobiernos de la iglesia. Yo sé que aquí, los años que llevo he escuchado muchas veces de malos gobiernos de iglesias pasadas, pero yo quisiera que hoy tomemos todo ese dolor, todas esas historias y las enfoquemos en lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar hoy, que es que Jesús, cabeza y líder de la iglesia, da como un regalo a su iglesia líderes y pastores. Es un regalo de Cristo a su iglesia para gobernarla, para cuidarla, y por eso el apóstol Pablo nos enseña que aún dentro de un mundo caído de pecado y miseria, nosotros estamos llamados a reconocer, estimar a nuestros líderes y pastores y así vivir en paz unos con otros. Así que si su condición física se lo permite, nos ponemos de pie y vamos a estar leyendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 al 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 al 13, y los jovencitos que puedan leer, los niñitos, saquen sus Biblias y lean con nosotros. Acompáñenme. Primera de Tesalonicenses 5, versos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Pueden tomar asiento. Y he dividido este pasaje en 3 puntos, y son los 3 ruegos que hace el apóstol a la iglesia, que nos hace hoy. Punto número 1, en el verso 12, les rogamos que reconozcan a los líderes. Punto número 1, les rogamos que reconozcan a los líderes. Punto número 2, que sería la primera parte del verso 13, les rogamos que tengan en muy alta estima a los líderes. Les rogamos que tengan en muy alta estima a los líderes. Y el punto número 3, que será la segunda parte del verso 13, les rogamos que vivan en paz. Les rogamos que vivan en paz. Entonces, viendo ahora ese primer punto, el apóstol Pablo empieza a decirnos, como dice aquí en el verso 12, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Entonces, ¿verdad?, para dar un resumen, ¿quién está haciendo este ruego? Porque es en plural. Sabemos que la epístola la escribió el apóstol Pablo, pero él hace este llamado junto a Silvano y Timoteo. Silvano y Timoteo en este momento son colaboradores del apóstol, pero luego pasan a ser
Timoteo, pastor de una iglesia, y Silvano, lo que entendemos que es un anciano de la iglesia. ¿Y por qué Pablo usa esta palabra les rogamos? Y es que Pablo, aun siendo apóstol, enviado por el mismo Jesucristo, no concentra su autoridad en él, sino que está rogando a la iglesia que vean la autoridad dada por Cristo a los líderes en la iglesia local. Y esto lo vamos a ver porque después, si algún día Dios lo permite, hablaremos del verso 14, donde entonces Pablo habla desde el punto de vista de los exhortamos. Pero aquí el concepto de Pablo es un ruego. Entonces, tengan en cuenta que en esta época la iglesia cristiana se está formando. Y sí hay apóstoles, claramente. Pero Pablo toma, guiado por el Espíritu Santo, el tiempo para dejarle saber a la iglesia naciente: ustedes van a tener líderes, necesito que los reconozcan porque ellos trabajan con diligencia entre ustedes, los dirigen el Señor y los instruyen. Entonces esto va bien claro, y de ahí que la iglesia presbiteriana y reformada saca el concepto de que Cristo gobierna su iglesia por el medio de ¿qué? De la palabra, pero también por medio de ancianos y líderes. ¿Entiendan esto? Cristo gobierna su iglesia, porque Cristo es el cabeza y rey de su iglesia, por medio del ministerio de la palabra, ¿verdad? Pero también por medio de ancianos y pastores. Entonces vamos a ver estos ruegos. El primero, como les dije, es que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen el Señor y los instruyen. Y la palabra reconocer aquí no es una palabra de simplemente dar reconocimiento, ¿verdad? A veces nos ganamos algo, competimos y nos dan una medalla. No es el concepto de simplemente dar reconocimiento, sino es el concepto de tener consideración, respeto, cierta reverencia piadosa a una persona por lo que hace. Entonces es interesante porque Pablo nos está diciendo aquí, sí, reconozcan a sus líderes porque son líderes. Pablo está claro que el reconocimiento no viene por títulos, viene porque son los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen el Señor y los instruyen. Entonces, aquí viene lo primero que tenemos que estar claros, iglesia. Dios, Cristo mismo desea que los miembros de cada congregación muestren un profundo respeto y reverencia a sus líderes por la labor que realizan. Es un llamado de Dios. Entonces, yo sé que muchas veces la gente dice, no, pero tampoco podemos estar idolatrando pastores y líderes. Y claramente, eso no es lo que estamos hablando aquí. Tampoco estamos diciendo que usemos eso como excusa, pues mucha gente lo usa como excusa para entonces tratar a sus líderes con cierto desprecio. No, aquí lo que estamos hablando es que como iglesia veamos el ruego del apóstol y veamos que sí, Dios, Jesús mismo, para cuidar y gobernar a su iglesia, envió líderes, llama a líderes y nosotros deberíamos recibirlos, ¿verdad? Con diligencia, con respeto por lo que ellos hacen. ¿Entiendan eso? No es por títulos. El título está y estamos claros que en la Biblia se habla de ciertos títulos, oficios le llamamos nosotros, ¿verdad? Los oficiales de la iglesia. Pero no son títulos vanos, en realidad son llamados a trabajar por la iglesia, llamados a ser diligentes. Y deberíamos ser agradecidos al Señor cuando como iglesia tenemos líderes, pastores que con diligencia trabajan, que nos dirigen el Señor, que nos instruyen en el Señor. Y esto también tiene que ver con el concepto de que no es un líder del mundo, no es un líder de que nos va a decir, mira, sí, vamos mañana para Maricao y vamos a seguirlo, aunque eso se puede hacer, ¿verdad? Luego se ha hecho. Pero el concepto son direcciones, instrucciones en el Señor. También sepan esto, nuestra iglesia cuando habla de líderes, habla de que la autoridad de los líderes es ministerial y declarativa. Y apunten eso por ahí, es muy importante. Ministerial y declarativa, esa es la autoridad que Jesús da a los ancianos. ¿Y qué significa eso? Que es una autoridad por la palabra. ¿Entiendan eso? Nuestra autoridad es por la palabra, nuestra autoridad no es legislativa, nosotros no declaramos, metemos gente a la cárcel, eso lo hace el Estado. Nosotros no estamos metiéndonos en cosas que están fuera de lo que establece la Biblia. ¿Me entienden eso? Si usted, ¿verdad? Lo hemos hablado, si usted quiere pintar su casa de azul, píntela de azul. La única razón en que yo sé que Brani López entraría a pelear con usted es si eso es motivo de discordia en su matrimonio. Que el esposo y la esposa están peleando porque uno quiere azul y otro quiere blanco. Pues ahí entramos ministerial y declarativamente, no por el color, por lo que está pasando. ¿Ok? Así que tengan eso en cuenta porque
es relacionado a eso. La Confesión de Fe de Westminster, capítulo 31, habla de la autoridad de la iglesia. Y esto lo han escuchado de Lutero, lo escuchan aquí ahora. Escuchen esto, todos los sínodos o concilios desde todos los tiempos, ya sean generales o particulares, pueden errar y muchos han errado. Por eso es que no deben ser las reglas de fe o conducta, sino una ayuda para ambas. Nuestra confesión lo que está diciendo es, la autoridad de nosotros, ¿verdad? Los ancianos, pastores, puede errar, ¿verdad? Pero si está llevada por la palabra de Dios, entonces sí va a ser certera. Y el Catecismo Menor de Westminster, pregunta 3, pregunta, ¿qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Yo sé que los niñitos lo saben, lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer con respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Y esa es con la autoridad que los líderes de la iglesia instruyen, guían, con lo que el hombre ha de creer con respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Y es claro que esta autoridad se ejerce en el Señor, versículo lo dice. Esta expresión denota que es un gobierno espiritual, donde es un gobierno guiado por Cristo, por mandato de Cristo. Entonces la iglesia, mis hermanos, debemos aprender y agradecer las labores que hacen los líderes. Y quiero hacer esto, ¿verdad?, con la mayor humildad, es lo que dice el texto. No estamos aquí autopromocionando los líderes, no estamos haciendo eso, sino queremos enseñar que la iglesia tiene que estar pendiente porque hay muchas tareas ocultas. Entiendan que los que Dios ha llamado a ser líderes de la iglesia no es un trabajo de 8 a 5. Entiendan eso. Es un llamado de por vida. Los ancianos, los pastores, estamos llamados a responder, a estar pendientes a la grey, no de 8 a 5, ¿verdad? El pastor ha hablado mucho de eso en el capítulo en el libro de Juan, donde se dice, el pastor que es asalariado, ese es el que va, está allí un ratito y se va. Pero el pastor verdadero da su vida por las ovejas y a eso estamos llamados, literalmente, sepan eso. Su pastor y sus ancianos se supone que estemos dispuestos a dar la vida por ustedes. Esa es la parte de esto. Y eso es continuo. Así que quizás usted piensa que los ancianos, ¿verdad?, hacen cosas solamente domingo. El pastor trabaja domingo nada más, qué guiso, qué chévere, ¿verdad? Lo que viene aquí, predica un poquito y se va, pues ese es el mejor trabajo del mundo. No, mis hermanos. Es un llamado de Cristo a velar por las almas. Es un llamado de Cristo que es continuo y deberíamos ser agradecidos. Entonces la pregunta viene, y quiero que mentalicen y lo piensen, los niñitos, los jóvenes, adultos, ancianos, ¿cuándo fue la última vez que usted dio muestras de gratitud a su pastor? Piénsenlo. Porque a veces operamos con la mentalidad del mundo de que hace su trabajo, yo no agradezco el trabajo de los demás, porque si ya le están pagando, ese es el agradecimiento que le pagamos. Piense, eso es una actitud muy mundana. Cuando Pablo está diciendo aquí que se reconozca a los que con diligencia trabajan en ustedes, los dirigen en el Señor y los instruyen. Y sepan que la mejor manera, ¿verdad?, y ustedes pueden hablar con su pastor, yo le he hablado de reconocer, respetar y mostrar reverencia a su pastor, es escuchándolo lo que él dice, es siguiendo sus instrucciones. Y muchas veces es fácil escuchar cuando pareciera que no es a nosotros que nos están hablando. Qué hermoso mensaje dio el pastor, qué bello mensaje dio. Pero el día que ese mensaje toca quizás un pequeño ídolo, ese día puede ser que no estemos tan contentos con nuestro pastor. El día que el pastor, guiado por el Espíritu Santo y la palabra, nos llame a capítulo, nos traiga corrección directa, personal, específica, ese día puede ser que no escuchemos quizás lo que él quiera decir, o lo escuchamos por aquí y siguió por acá. Entonces, usted quiere agradecer a sus pastores ancianos, escuchen con humildad las enseñanzas generales que se les dan, pero también las enseñanzas e instrucción personal. Ustedes lo saben, y si no se los había dicho, se los digo aquí ahora, una forma de minimizar el gobierno de la iglesia es que sus pastores los estén tratando de enseñar y guiar por un camino bíblico, confesional, y usted vaya a internet y busque 5 teólogos, pastores y videos para irse en contra de eso. Y mucho más aún es cuando entonces usa eso para decirle a otros miembros de la iglesia, mira, el pastor dice esto, pero tengo 5 o 6 pastores y teólogos por ahí que dicen lo opuesto.
esa es una forma en que no estamos reconociendo con diligencia a los que trabajan entre nosotros, ni nos dirigen e instruyen al Señor. Y quiero dejarles saber que eso no significa que el pastor es perfecto y su teología es perfecta. El pastor habló con Juan, que el concepto es, si tenemos dudas, nosotros vamos al pastor y preguntamos. Y ya lo establecimos, nuestra confesión dice que los pastores pueden errar y han errado, pueden fallar y han fallado. Pero eso no nos da el derecho de entonces nosotros creernos ahora los megateólogos y siempre estar buscando traer rebeldía y disensión. Y es porque, volvemos y repetimos, tenemos que ver que Cristo mismo gobierna su iglesia a través de pastores y ancianos. Por ende, rebelarnos contra ellos es rebelarse contra Cristo. Así que tengamos eso. En amor y obediencia mostremos nuestro amor. Decimos que amamos a Cristo. Estamos unidos a Cristo. Deberíamos también amar a nuestros pastores y a nuestros líderes. Si usted quizás es visita y no ha puesto la fe en Cristo Jesús, sepa que cuando yo digo que Cristo gobierna a través de los pastores, eso es algo hermoso, es un regalo hermoso. Porque es a través de ellos que no importa cuán lejano tú te sientas de Dios, Dios se acerca a aquellos que están fuera de su gracia, esos pecadores salvos que pueden ser salvos por gracia, se acerca por medio del ministerio de la palabra de los pastores. Y ahí es que Dios envía pastores para predicar el evangelio a un mundo caído. Así que Dios mismo no solamente les regala esos pastores a la iglesia visible local, sino también a un mundo perdido. Que esos pastores llevan el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Que todos somos pecadores. Todos hemos pecado y estamos bajo la ira de Dios. Y lo que merecemos es la condenación eterna. Pero Cristo, en amor a su iglesia, se entregó, se hizo pecado él mismo, tomó nuestros pecados para que entonces ahora seamos libres, salvos por él. Pero no solamente lo dejó ahí, sino que ahora envía pastores, ancianos, para que proclamen ese mensaje, para que haya salvación. Así que reconoce hoy que ese evangelio está siendo llevado por vasos imperfectos, pero que son siervos de Cristo. También ahora en el punto 2 el apóstol nos ruega que tengamos en muy alta estima a estos líderes. Y miren cómo dice Pablo, les rogamos que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Y es interesante porque Pablo no dice, ténganlos en estima. Pablo tampoco está diciendo, ténganlos en alta estima. ¿Qué es lo que Pablo está diciéndolo? Ténganlos en muy alta estima. No llego más. ¿Ok? Y la palabra en el griego ahí es hiper, de donde sacamos las palabras como hiperactividad. Ustedes tienen hijos hiperactivos, ¿verdad? Esa es la palabra que está usando Pablo ahí. Donde tengamos una hiperestima por ellos en amor y nos da la razón por causa de su trabajo. Entonces, hermanos, aquí Pablo nos está diciendo que seamos aduladores o que estemos, me puedo decir, lambiéndole el ojo a los pastores. No. Pablo lo que está diciendo es ese amor que usted tiene por su Señor y Salvador Cristo. Muestre ese amor a su Salvador, mostrando amor a sus líderes por causa de su trabajo. La gente de Ligonier dice, debemos esforzarnos por facilitar la labor de nuestros ancianos, respetando su autoridad y siguiendo su ejemplo. Entonces sepan, mis hermanos, que la obra de un pastor y un anciano es una obra inmensa, es una obra grande. Como siempre dice el pastor, es una obra que va por encima y de todas las capacidades del obrero, pero Dios así lo quiso. Entonces deberíamos estar agradecidos y mostrar esa muy alta estima. Calvino decía sobre este pasaje que Pablo no quiere que se honre a los ministros por su dignidad como tal, aunque sí hay dignidad en ser un ministro. Pablo quiere que se honre a estos ministros por el servicio que prestan a la iglesia de Jesucristo. Entonces, créanme, hermanos, que yo sé que en un mundo caído se nos hace difícil estimar a los líderes del mundo, pero muchas veces esa falta de estima también pasa a los líderes de la iglesia. Ya sea como hablamos ahorita, por malas experiencias del pasado, porque pensamos que quizás pudiéramos caer en algún tipo de idolatría. Nuestra iglesia es pequeña y quizás pecamos por familiaridad. Sepan esto, los pastores y ancianos no somos extraterrestres que llegamos así, caímos y no, somos pecadores salvos por gracia,
que tenemos esposas, hijos, nietos, tenemos sobrinos. Y yo quisiera hablar traer con mucho cuidado el concepto de que esa familiaridad no quita que esos hombres siguen siendo pastores y líderes. Así que ténganlo en cuenta, porque Pablo hace ese llamado a la iglesia y Pablo sabía que los pastores iban a tener esposa, que iban a tener hijos. Así que ténganlo en cuenta y es muy lindo que ustedes puedan ver a sus ancianos como eso, como ancianos. Y sí, yo podría decir, sí, mi pastor es más joven que yo, ¿qué va a saber de esto? No, él sabe porque tiene la palabra de Dios. Porque él me va a hablar según la palabra de Dios y sabemos que eso es mucho mejor que mi sabiduría personal. Usted quizás puede decir, no, yo conozco a mi pastor que ha hecho 15 cosas y, ay, mi madre. No importa, tenemos que tenerlo en muy alta estima por causa de su trabajo. Quizás usted, siendo familiar de los ancianos, ve su pecado bien de cerca y lo vemos. Eso está ahí claro. Pero aún así, son siervos de Cristo, trabajando en la obra de Cristo. Y por causa de ese trabajo, tenemos que tener en muy alta estima a cada uno de ellos con amor. Entonces, sepan esto, que no es un concepto de gustos. Mucha gente escoge iglesias porque le gusta el pastor, le cae bien el pastor. No. Aquí lo que está hablando es por causa de su trabajo. Si es un pastor diligentemente trabajando por la obra de Cristo, créame que usted está entonces en una buena iglesia. ¿Ok? Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces, como congregación, iglesia, actuamos y tenemos en muy alta estima a los que nos gobiernan, a nuestros líderes. Formas de ustedes quizás poderle empezar a hacer esto es, oren por sus pastores y líderes. Pero en amor, vayan donde ellos y pregúntenles peticiones de oración y oren. Agradézcanle por su trabajo. No seamos, ¿verdad? No los veamos como simples obreros. Y pues ya le están pagando su sueldo, así que qué bueno. No, agradezcan su trabajo. Aunque sean cosas que no sean quizás muy grandes. Pero el hecho, ¿verdad?, de que haya un pastor que todos los domingos llegue a predicar un sermón en este mundo caído, créanme que eso es pura obra y gracia de Cristo con su iglesia. Entiéndalo. Yo no sé, ¿verdad?, ustedes, pero rutinariamente hacer las cosas continuamente, de forma rutinaria, es difícil de por sí. Siempre hay muchas distracciones y en un mundo caído, mucho más todavía. Así que agradezcan estas cosas que quizás no se ven todas. Una iglesia que tiene muy alta estima con amor a sus pastores, los defienden de críticas injustas y murmuraciones. Sepan eso. El mundo siempre va a estar criticando pastores. Y a veces tienen razón, estoy claro. Pero cuando es una crítica injusta y murmuración de su pastor, sus ancianos líderes, usted puede defender. Y si usted estaba pensando que esas críticas y murmuraciones, seguro, son del mundo, pues lamentablemente pasan aquí en esta iglesia también. Así que le va a tocar defender también de sus hermanos en Cristo. ¿Ok? Para que sepan, 70% de las familias pastorales en Estados Unidos viven como si vivieran en una casa de cristal. Esas son las estadísticas. ¿Significa eso? Que 7 de cada 10 familias pastorales piensan que todo el mundo los está mirando para juzgarlos. Como si su casa todo el mundo la pudiera ver. Con eso es con lo que luchamos. Por eso hay que estar defendiendo, teniendo expectativas reales de lo que es un pastor y su familia. ¿Entiendan eso? Cuando yo me criaba, había muchos ojos encima de mí. Yo estoy claro que no era el santo de la devoción de mucha gente, pero era difícil vivir en ese concepto siendo hijo de pastor. Mucha gente llamaba a papi para darle quejas de mí, que si andaba con unos títeres por la escuela, que si le hacía cortes de pastelillo en la calle. Entonces, eso que suena como algo quizás misceláneo mínimo, afecta a la familia. Como le decía a mi familia, curiosamente cuando de verdad pequé, porque muchas veces pequé porque tuve novias católicas, nadie decía nada. Eso sí me lo dejan pasar, interesantemente.
Así que estemos pendientes a la familia pastoral, pero desde el punto de vista de estar pendientes para ayudarlos, para estar pendientes a ellos, no para estar buscando fallas. Otra cosa que podemos hacer es recibir en humildad la corrección bíblica. Como les dije ahorita, no hay nada más difícil para un pastor que recibir ataques de sus miembros cuando él lo que quiere es corregirlos e instruirlos en el Señor. Y eso pasa. Mucho. Los estudios dicen que pasa al menos una vez al mes en la mayoría de los pastores. ¿Ok? Y de igual forma aquellos que no han puesto la fe en Cristo. Jesús tiene un gran amor por ustedes, que siendo pecadores les envía a pastores y ancianos a ejecutar el más grande trabajo del universo, a llamar pecadores como tú y como yo a arrepentimiento. Así que en ese amor que Dios tiene, te pido que escuches el Evangelio que se está predicando hoy, reconociendo que Dios envía a esos líderes, que es su trabajo. Deberíamos tener amor, ¿sabes?, por esos pastores, porque el trabajo que hacen es llamar al arrepentimiento a pecadores. Y Pablo, ahora transicionando al tercer tema, básicamente lo que está diciendo es: si ustedes reconocen a esos líderes que con diligencia trabajan y los tienen en muy alta estima con amor, va a haber un fruto en la iglesia. Y por eso Pablo en el verso 13 dice que les rogamos que vivan en paz unos con otros. Y la mayoría de los comentaristas entienden que mucha gente tiende a ver esta exhortación final como algo aparte, aunque no tiene nada que ver. Pero en realidad sí hay un consenso de que la paz interna de la iglesia está bien estrechamente relacionada a cómo es la actitud de la iglesia hacia sus líderes. Juan Calvino decía que la paz de la iglesia es la consecuencia de lo que ya hemos hablado. Calvino entiende que Pablo está mostrando el fruto que resulta de estimar y amar a los pastores, porque nada es más perjudicial para la paz de la iglesia que el desprecio a sus ministros. Y Calvino tiene esta frase que quiero que la graben en su corazón: Satanás no tiene un método más eficaz para destruir una iglesia que producir desprecio por los pastores y ministros, porque de ahí surgen inmediatamente las disputas y las divisiones. Yo sé que aquí los niños saben mucha Biblia, pero eso pasó en la iglesia de Edén. ¿Se acuerdan la iglesia de Edén? Que estaba Adán y Eva. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Traer disputas entre Adán y Eva y su pastor, el Dios vivo y verdadero. Pero sigue pasando todavía son de hoy en cada iglesia. Y yo tengo muchas experiencias de ver cómo el minimizar, el no respetar a los pastores y ancianos trae división en la iglesia y por ende no hay paz. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que reconocemos a los que con diligencia nos dirigen, si los estimamos, muy alta estima con amor, entonces la iglesia, aún en este mundo caído y lleno de situaciones, va a tener paz. Entonces la pregunta es: ¿estamos cultivando esa cultura de paz? ¿O cada vez que podemos criticar a nuestros líderes lo hacemos? Aunque sea por las esquinitas, aunque sea de forma piadosa, porque la crítica viene porque, yo estoy criticando, pero es para que oremos juntos por el pastor y los ancianos. No seamos así. Deberíamos buscar paz. Estamos llamados a cubrir las faltas los unos de los otros. Eso no significa esconder el pecado, significa tratar el pecado de cada cual de la forma correcta. Hermanos, una iglesia que recibe humildemente la exhortación pastoral va a estar mejor preparada para vivir en paz y armonía. Así que, hermanos, hagamos ese esfuerzo de reconocer a los que con diligencia trabajan entre nosotros. Hagamos ese esfuerzo de tenerlos en muy alta estima, con amor por su trabajo. Y así, ¿verdad?, podremos vivir en paz. Cerrando aquí para los niños, me escuchan los niñitos, Jesús puso pastores y líderes para ayudar a su pueblo, para proteger a su iglesia. Como dice su papito, Jesús cuida a su iglesia por medio de sus pastores y ustedes son parte de la iglesia. Por ende, a los niñitos jóvenes debemos querer a nuestros pastores, escucharlos para así poder vivir en paz unos con otros. Y a la iglesia Cristo ha dado a sus ovejas, pastores y ancianos, para el bien de su pueblo. Cuando Cristo dice que Él edifica su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, tiene que ver con esto. Una iglesia sin pastores y ministros, créame que no le va a ir muy bien. Así que, por favor,
trabajemos juntos con ellos, tengámoslos en muy alta estima, oremos por ellos y así podremos vivir en paz y edificación. Oramos. Nuestro Dios y Padre Celestial, Jesús, gracias por el regalo a tu iglesia de los líderes. Gracias porque nos permites tener un gobierno, aunque imperfecto, de hombres imperfectos. Queremos llevarlo a ser un gobierno bíblico, presbiteriano, para tu honra y tu gloria, para la edificación de tu pueblo, el cuidado de tu grey, sabiendo que cada líder va a rendir cuenta por cada alma que tú le has dado. Permítanos hacerlo con gozo, alegría. Permita a la iglesia reconocer esto. Permite aquí que cada corazón que no haya puesto la fe en Jesús reconozca el gran regalo que Jesús hace de enviar mensajeros, ministros a proclamar el Evangelio para salvación y vida eterna. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.